Tenemos que enfocarnos en la visión de la Iglesia de Jesucristo y caminar en la misión a la cual hemos sido llamados, que es predicar el Evangelio, siempre con un corte ético, moral, no participando en pecado ajeno. Nosotros no somos solos en este planeta. La iglesia es un cuerpo. Si usted piensa en usted solo, usted debe arrepentirse. Debe arrepentirse porque no está pensando en el otro, está pensando en usted, en su oído. Entonces es importante que nosotros analicemos todas estas cosas. Pero eso pasa cuando no tenemos la visión, ¿no? Y bueno, basándome en esta visión, ayer se interrumpió el programa por audio y estaba hablando de la misma doctrina del Señor Jesucristo, pues lo que es la enseñanza, que en cada detalle su personalidad, el porqué, de dónde viene, por qué viene, para qué vino, todos los detalles que giran alrededor de nuestro Señor Jesucristo, sino en toda la enseñanza de la palabra de Dios, en lo cual engloba lo que es la palabra de Dios, Dios, el Espíritu Santo, la iglesia, los ministerios, justificación, santificación y toda la escatología que estamos esperando, ¿no? Todas las profecías que no se han cumplido, que estamos esperando y que le dan la gloria a nuestro Padre. Y que nuestro Señor Jesucristo también está involucrado en eso por venir, en lo que es el rapto de la iglesia, la cena del Señor, el tribunal de Cristo, en los 7 años de tribulación y de juicio sobre las naciones, en la mano de nuestro Dios, usando al diablo, y en el milenio, y en toda aquel cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso hay que entenderlo y creerlo de corazón y caminar en esa fe, porque es la fe la que le salva al hombre, es la fe, empezando por la fe en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este Señor Jesucristo, hemos estado hablando, lo profetizaron en el judaísmo como el Mesías, como un ungido, el mismo Dios visitando el planeta Tierra, pero como hombre. Y esta palabra Mesías marca pautas, no solamente en el judaísmo, sino que apertura el cristianismo. El cristianismo nace en Cristo. Antes que Cristo viniese a la tierra no existía el cristianismo. Cristo es quien apertura el cristianismo. Es Él, Jesucristo, ¿no? Y ese Cristo es el término griego que se le da al Mesías hebreo, que es el ungido que estaban esperando los judíos. Y que hay muchos de ellos que todavía lo siguen esperando por los últimos 2 milenios que han pasado, pero que ya vino y que todavía hay judíos creyendo en Mesías que hoy en el 2025 están en la calle X de Jerusalén, con sus nombres y todo. Siempre han venido uno tras otro Mesías al judaísmo. Pero cuando vino realmente, cuando en realidad vino, se abre y hace la apertura, que el judío no lo puede ver, es otra cosa. Y abre la apertura que este Dios del judaísmo se extiende a la humanidad entera. En Cristo Jesús se apertura el cristianismo para la humanidad. Sale este Dios, este Adonai, este Hashem, sale del judaísmo, sale de las fronteras de Israel. Y claro, perseguidos en Jerusalén, ellos tuvieron que salir. Mataron hasta uno, mataron a Esteban para que los cristianos judíos pudieran salir de las líneas de Israel, pero con un propósito hermoso que estaba detrás en el corazón de Dios, llevar este evangelio a otras naciones. Y ahí empezó en Jerusalén. Bueno, este Jesucristo, este ungido, fue profetizado por videntes del judaísmo. Este Jesucristo sabía de dónde venía y que nosotros debemos entender de dónde viene. En el 17 de Juan, el Señor Jesucristo en su oración extraordinaria, cuando les explica en Juan 14, Juan 15 y Juan 16 a sus discípulos el plan, el propósito que había en él, no solamente para la redención de Israel, sino para la expiación del pecado del mundo entero. Y que en ese plan estaba involucrada la muerte de él, de Jesucristo. Pues la muerte llega por el pecado del hombre y por la muerte del hombre ha de ser expiada, ¿no? Después que estos le dicen, sí entendimos, ahora sí entendemos, ahora sí nos hablas claramente, finalizando el capítulo 16, ahora sí entendemos, ahora sí hablas claramente, siempre hablo claro,
pero no lo podían ver. Entonces, en este grupo de judíos que estaban allí, sus discípulos, el Señor ora a Dios luego en el capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿Ve? Lo que siempre estoy diciendo, un Jesucristo, un Dios encarnado en la tierra para un propósito específico. Cristo, el ungido, el Mesías, Jesucristo vino a la tierra solamente para perdonar pecado y dar vida eterna. Así fue enviado por el Padre y ordenado por el Padre. Me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ese es el propósito. Que lo han convertido en otra cosa, no sé. Y ahí están las corrientes. Satanás es experto en las escrituras y usa perfectamente las religiones para apartar de la fe a la gente. Mire, si usted es de Dios, antes que parta de este planeta, aunque esté desviada su fe en cualquier falsa enseñanza o falsa doctrina, Dios le va a, no me pregunte cómo, pero le va a hacer oír la verdad y volver al camino. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ahí está el discipulado de un cristiano. La vida de un cristiano, de una persona que haya sido justificada en su fe, hasta el tiempo que terminen sus días en este planeta. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces hay un caminar en Cristo Jesús para conocer absolutamente todo Dios, su reino y al que Él ha enviado, el mismo Dios como hombre en Cristo. En ese conocimiento usted va a crecer. Y ese conocimiento no debe salir y no se le olvide jamás de dónde viene y quién fue quien le perdonó sus pecados. Yo se lo digo por experiencia. No hay un día que yo no recuerde, yo como hombre, una sugerencia más, aunque viene de mis labios, no viene de la palabra, pero es una experiencia que he tenido. No hay un día que yo no le agradezca a Dios de dónde me sacó. No hay un día que yo no recuerde el momento en que el Señor Jesucristo me perdonó mis pecados. No hay un día que yo no le adore por eso, que yo no le agradezca por eso. A veces hasta 2, 3, 4, 5 veces en el día lo recuerdo, le agradezco y le adoro. Entonces, en ese conocimiento de todo este reino, Dios, Jesucristo y todo este reino, yo debería crecer, porque el Espíritu Santo a eso me lleva. ¿Ve? Es Él quien va a dar el crecimiento a través de ese conocimiento. Por eso es que un cristiano que no lea la palabra de Dios, que es lo único que da a conocer a este Dios y a Jesucristo, no entiendo cómo podría ser cristiano. Es la palabra la que te va a mostrar todo esto. El Espíritu Santo te va a impulsar a buscarle en la palabra y Él mismo te va a revelar, a dar sabiduría en ella. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, la revelación de su conocimiento, la sabiduría en su conocimiento. O sea que no puede haber revelación, no puede haber sabiduría, no puede haber inteligencia espiritual sin la palabra de Dios. Esa la va a dar el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acuérdense de Juan 6. Queremos participar en la obra es que que crean en el que Dios ha enviado. Bueno, criollamente, este grupito que está acá ya creyó, creen en mí. ¿Ve? En ese grupito, eso era suficiente para él. Mire dónde se ha convertido. Han pasado 2000 años y la Iglesia Universal es inmensa, organizada, hermosa. Proyecta aún el Evangelio de luz en sus propias vidas. Cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de la iglesia verdadera, la que verdaderamente proyecta la luz
del mundo en sus vidas, no en sus liturgias ni en religiones, en sus propias vidas. Una proyección, y eso ha pasado por 2000 años y aún sigue pasando. Y empezó en ese grupito de discípulos. Ahora pues, Padre, ve acá, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahí donde yo vengo insistiendo que él sabía de dónde venía. Naguará. Mire, ninguno de nosotros los seres humanos sabemos, siempre lo uso de ejemplo. O sea, recuérdate cuando eras niño. Aún recuerdo cuando eras niño. Yo me recuerdo por lo menos cuando estaba en kinder, primer grado, así, muy vagamente. Ajá. Recuérdese usted cuando estaba en el vientre de su madre. A ver, ¿verdad que no se puede? No llega, ¿verdad? Ahora voy. Recuérdese usted cuando no estaba en el vientre de sus madres, sino en los lomos de su padre. Recuérdese. Tampoco lo recuerda, ¿verdad? Voy más lejos. Recuérdese usted antes de llegar a los lomos de su padre. O sea, antes que su padre hubiese sido un hombre. Cuando su padre estaba 3, 4 generaciones antes que su padre haya venido. ¿Dónde estaba usted? No puede, ¿verdad? Ok. Este Jesús, aquí dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él sabía dónde estaba antes de ser humano. Él sabía dónde estaba antes de ser humano. Entonces, la diferencia de este Jesucristo hombre, comparándolo con nosotros como hombre, como nosotros, pues como seres humanos, es que nosotros no sabemos dónde estábamos antes de venir a esta tierra. Él sí lo sabía. La gloria que me diste en el verso 22 del mismo 17 de Juan dice, yo les he dado. Recuerden que está orando al Padre por el grupo de discípulos que entre Juan 14, 15 y 16, desde el 12. Si usted va a esta reunión, viene desde el 12. En Juan 12 está la cena del Señor con sus discípulos, está el haberle lavado los pies y esa entrevista y esas palabras. Léalo, Juan 12, 13, 14, 15 y 16. En el 17 está hablando al Padre y orando por ese grupo de personas que creyeron. En el 20, él hace una oración, deja de orar por los discípulos que creían ahí, los judíos, y empieza a orar por nosotros la iglesia de hoy y por toda la iglesia que ha habido después de que murieron los apóstoles. Entonces está orando ya por nosotros y pide pues que nosotros seamos uno en Él en el Padre en Él y Él, nuestro Señor Jesucristo, en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire, esto lo sabe el diablo. Por eso es que esas grandes divisiones que usted ve, con cada quien en su visión y cada quien en su propio parcela y cada quien pensando como le da la gana, sin usar la cabeza, que es la palabra de Dios, forma parte de esta división. ¿Para qué? Para romper este trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera sí tiene esta línea, una línea de unidad. No unos piensan, unos marchan, otros no marchan, otros que creen que así es, otros que creen que los ministerios siguen, otros que no creen, no. Hay una iglesia verdadera y esa se camina en relación a la cabeza, que es la palabra de Dios. Nuestra cabeza es Cristo y Cristo es el verbo y el verbo estaba al principio con Dios y era Dios. Y este verbo hoy es toda su palabra. O sea que yo viva, piense y hable exactamente como está en su palabra. Eso nos va a unir. Yo estoy unido a aquel que piensa igual que yo conforme a la palabra de Dios. No que tenga una interpretación privada o otra visión, sino exactamente como está en la palabra de Dios. Es por eso que estas grandes divisiones. Entonces cada quien en su lado. Eso es un trabajo satánico para que esto no se muestre, para que esta unidad y que afecte al mundo sin Cristo. Que el mundo conozca que tú me enviaste a través de ellos. Dice el 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. La misma gloria que hablé en un principio, la que tenían un principio y la que tú me has dado aún
y que permanece en mí, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire, quiero dar el mensaje de que usted entienda que Jesucristo, si tiene esta gloria y es amado antes, no solamente de la fundación de la humanidad, sino de todas las cosas, es Dios, porque Cristo es quien salva y el único que salva es Dios. ¿Mm? Esta proyección que da la palabra de Dios, entendiendo de dónde viene este Señor Jesucristo. Dice en el 2 de Timoteo capítulo 1, al principio de su salutación, Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ponga atención acá el 9. Quien nos salvó, Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Aún antes, en un principio hablé de la fundación del mundo, aquí habla de los tiempos de los siglos, viene de la eternidad, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición. ¿Ve? Viene todo este propósito de salvación, de llamamiento santo, de salvación absoluta, no conforme a nuestras obras, sino por la gracia de Dios, viene antes de los tiempos y que ahora, hoy, en este tiempo, dice Pablo a Timoteo, ha sido manifestada y en este tiempo nos metemos nosotros, después de todos los años que han pasado después que Pablo se fue. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, planificado antes de la fundación de los siglos y manifestado de una forma literal, visible, tangible en Cristo Jesús cuando vino a la tierra. También este mismo Pablo le dice a Tito algo similar en su salutación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esta piedad la menciona Timoteo. Cristo ha sido manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a todo el mundo y llevado a la gloria. Pero ha manifestado en carne, ¿de dónde es? Pues viene manifestado desde arriba. Entonces dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Viene de la eternidad. Jesucristo viene de la eternidad y Él lo sabía. Una eternidad girando alrededor de una esperanza a la humanidad y de una sabiduría manifestada en Cristo Jesús, la misma sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Pablo le escribe a los Corintios en la primera epístola, capítulo 2, verso 6. Hay una sabiduría a la cual yo llegué a ustedes, yo les proclamé a Cristo y yo les proclamé a ustedes, no según la sabiduría de los hombres, sino según la sabiduría de Dios. Yo no vine acá con palabras persuasivas humanas, sino vine con la sabiduría y el poder de Dios, predicando a este Cristo crucificado. Dice el verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense ustedes, él está hablando de una sabiduría entrelazándola con su predicación del Evangelio que Pablo llevó a los Corintios. Y esta sabiduría, pues, la podemos entender que no es otra cosa sino el plan divino manifestado en carne para la humanidad entera. Esta sabiduría yo la puedo, para terminar, ver en un salmo, en el Salmo 90. En el Salmo 90 nos muestra el Salmo 90, el salmista nos muestra la gloria de Dios, el poder de Dios, nos muestra la imperfección humana o la rebeldía humana, ¿sí? La naturaleza humana, como lo queramos ver. Cuando yo hablo de ser humano, hablo de imperfección, de errores, de carnalidad,
Entonces Él muestra estas dos caras. Lo muestra muy hermoso, lo muestra en el Salmo 90, verso 4, de esta forma. La grandeza de Dios y la gloria de este. Su propia sabiduría dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Eso es para ti, tu grandeza, ¿verdad? Y ese mismo poder y grandeza hace que los arrebatas como con torrentes de agua, ya está hablando de los hombres, que son como sueños. Nosotros los hombres somos como un sueño. Y como un sueño de una noche. Y toda esta grandeza de Dios, que para Él no es nada 1000 años, porque es eterno. Entonces dice, hablando ahora del hombre, verso 5, nos arrebatas con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana misma florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Fíjese usted cómo lo marca, cómo se refiere este salmista de nosotros los hombres. Después me voy al 1 del mismo Salmo 90 y ahí viene el clamor, oh Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y tú formases la tierra y todo el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos, hijos de los hombres. ¿En qué forma este Dios, que es de los siglos y hasta los siglos, que está de generación en generación, que existía antes que se formase la tierra misma, el planeta y todo el mundo, en qué momento Él podría volver por nosotros los hombres que hasta ahora, según lo que acabo de leer anterior, fuimos quebrantados y caminamos en pensamientos que no valen absolutamente nada? Y de paso, en ese volver a nosotros, Dios nos dice, conviértanse hijos de los hombres. Dice el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, como algo así como darnos una luz, que traigamos al corazón esta sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Y así pues, podría yo concluir este programa entendiendo que en ese venir de esa eternidad, acercarse a nosotros que somos como un sueño, que parecemos, según el Salmo, 70 u 80 años y luego volamos, nos esfumamos, pero que en esos 70 u 80 años, que ahí es donde yo voy, para culminar, de una u otra forma se acercó a nosotros para que nosotros volvamos, nos convirtamos de nuestros malos caminos hacia Él. Si no hubiese venido Jesucristo a este planeta, eso no habría de suceder. Fue así que Él lo diseñó. Fue así que Él se manifestó al hombre para que nosotros creyéramos que si hay algo más trascendente que la humanidad, hay algo mayor que desde la eternidad este Dios se ha dispuesto por amor a nosotros los hombres a hacerse hombres para llevarnos a donde Él mismo conoce. ¿Cómo pudiera llevarnos a alguien a un sitio que no conoce? Él vino como hombre, interesado en nosotros. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestras vidas, creer en el Evangelio y alinearnos
alinearnos a todo esto que Él mismo nos quiere enseñar, como dice el Salmo. Gracias por oír Filadelfia 106.9 FM, lo que acaban de escuchar, Ondas de Libertad, en la voz de este su servidor, el predicador Isaac Díaz.